Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar. Román Losinski. Éxitos. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Son las 7:10 de la mañana. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Miren, nuestro invitado ya lo voy a presentar, pero reparaba en algo, sí, no deja de ser causal, curioso. Acabamos de escuchar El Norte es una quimera, ¿cierto? Este merengue bellísimo de Luis Fragachán interpretado por Huáscar Barrás, y mucho tiene que ver con lo que vamos a conversar a continuación. Mire, el llamado sueño americano. Recibí en estos días una publicación, mucho me llamó la atención y dije, conversemos algunos minutos sobre este tema. Ese lo coloco entre comillas, ese sueño americano es para muchos jóvenes esa posibilidad de llegar, de alcanzar, de tener una vida estable, próspera, digamos una vida normal, pongamos este término, normal. Eso significa, ¿dónde está la normalidad? Bueno, algunos ven en el tener una casa propia, que ojo, ayer cuando conversábamos con Asdrúbal, ¿por qué 1 de cada 7 suizos es millonario? Porque no tienen casa propia, porque ese dinero lo invierten y viven alquilados y bien, y contentos y felices alquilados. Pero volviendo al sueño americano está el tener una casa propia, el tener un buen carro, y no uno, que lo va cambiando con el paso de los años, lo mantiene actualizado, tener una buena calidad de vida, y eso incluye el ocio, por ejemplo, una vacación anual, y sí, educación y un largo etcétera. Bueno, ese estudio que yo leí decía que el sueño americano cuesta $4.4 millones. Eso es lo que necesita usted en su vida, ¿para qué? Mire, $1.600.000, poco más, poco menos, redonde la cifra, pero $1.600.000 en ahorros para la pensión, para el retiro, para cuando llegue ese momento. $930.000 en una casa, que no necesariamente una, pueden ser 2. Y por supuesto hay casas mucho más baratas y hay otras mucho más caras, sin duda. $832.000 es lo que cuesta criar y educar a los hijos hasta la universidad, incluyendo la universidad. $811.000 en vehículos, claramente aquí se cambian varias veces los vehículos a lo largo de la vida. $179.000 en vacaciones anuales. $36.000 en cuidado de las mascotas, eso me llamó la atención. En total, $4.400.000 para alcanzar ese sueño americano. Insisto, puede ser mucho más, puede ser mucho menos, dependiendo de las posibilidades y de las expectativas. Y de eso queremos hablar, lo hacemos hoy con Jesús Palacios, economista senior de Ecoanalítica, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Jesús, bienvenido siempre, ¿cómo estás? Buenos días, Román, gracias por la invitación. Y la coincidencia del norte es una quimera antes. Total, reparaste muy bien en ello, mira, como anillo al dedo. Podríamos empezar a pensar, podríamos hablar mucho de Estados Unidos, pero yo quiero concentrarme ahora en Venezuela, hacer un paralelismo, una analogía si se puede. ¿Cuánto cuesta el sueño venezolano? Y cuánto cuesta una casa en Venezuela, y cuánto cuesta criar, educar a los hijos, cuánto cuesta la universidad en nuestro país, para tratar de poner una cifra sobre la mesa. Así como yo, en Estados Unidos, y de acuerdo a este estudio, son $4.4 millones, ¿cuánto voy a necesitar yo a lo largo de mi vida para que mis 3 hijos, en mi caso, bueno, culminen sus estudios, yo pueda tener una casa propia, yo pueda tener un carro relativamente al día? Comencemos entonces con una casa. En la foto de hoy, por supuesto, una casa para 5 miembros, digamos que clase media baja. ¿Cuánto puede costar? Mira, obviamente, y como lo dicen también los estudios en Estados Unidos, en Venezuela pasa que hay diferencias dependiendo de la zona y dependiendo del área metropolitana en la que lo veas, ¿no? Pero una vivienda promedio en Caracas, el metro cuadrado, pensando en más o menos en torno a $800, $1,000 por metro cuadrado, bueno, te lleva a una vivienda familiar que no baja de los $60, $70,000, ¿no? Uh-huh. Cuando haces la comparación de eso con el sueldo promedio, el ingreso promedio de un hogar que está, bueno, viendo más o menos entre $300, $400, es lo que nos dicta a nosotros los promedios. Ahí hay una brecha enorme, Román. Y sobre todo, lo que hemos comentado en otras oportunidades, que es la ausencia de financiamiento que no te permite justamente cerrar ese gap. Porque cuando leía sobre el sueño americano, justamente la crítica no recurrente también en la sociedad americana, sobre todo en los jóvenes en ese país, es que hay una brecha creciente entre el crecimiento de los salarios y el crecimiento del sector inmobiliario allá. Un problema distinto al de acá, ¿no? Pero justamente como esa desigualdad entre un salario que no aumenta a la misma medida como aumentan allá los precios del sector inmobiliario, también genera esa incomodidad, claro, o al final inconformidad, que justamente se hace cada vez más lejos comprar un hogar. Y acá pasa lo mismo, ¿no? El sueño venezolano ya es cada vez más difícil pensar
en la compra de una vivienda, y podemos entrar en el debate financiero justamente de si es necesario comprar una vivienda. Más bien puedes pensar en mecanismos de rentabilizar mejor el dinero, tus ahorros, a través de la inversión en los mercados de valores. Pero definitivamente hay una dificultad adicional en el caso venezolano por la ausencia de financiamiento. Quizás el debate no es hoy para un venezolano promedio, y definitivamente no lo es para un venezolano de mi generación, la compra de una vivienda. Es más, ¿dónde puedo alquilar? Si me puedo mudar o no, o si puedo más bien pensar en una estancia más larga en casa de mi familia y, ahorrar algo más para ver si emigro, si, busco otras oportunidades más adelante, ¿no? Que creo que das en el blanco con este primer análisis, porque no es un asunto nada más de comparar precios. No es cuánto me cuesta una casa en Estados Unidos o en Colombia o en Bogotá o en Argentina o en Brasil o en España versus Venezuela. No. Es las posibilidades que me está dando el país. En términos de vivienda, de carro, de financiamiento, de posibilidad de ahorro. Ese verbo no lo conjuga la inmensa mayoría en Venezuela, pues porque no hay para el ahorro, incluso partiendo del propio trabajo. O sea, ¿qué trabajo me permitiría a mí hoy soñar con esa casa o ese carro? Totalmente, y contrastalo, Román, si decía antes, ese ingreso familiar promedio cercano a los $400 con la canasta básica familiar que está en $1,270. Entonces, si tú ya te das cuenta de esa brecha, si eso es lo básico, ¿a qué tengo que aspirar para poder comprar un carro, para poder cambiar incluso teléfono? Entonces, son necesidades básicas que al final estás lejos de cumplir con la aspiración, por ejemplo, de ese sueño americano de trabajo arduo, de la búsqueda justamente de oportunidades a partir de la educación. Otro dato, ¿no? La educación promedio acá, una carrera en Venezuela en una universidad privada ya está rondando los $10,000, entre los $10,000 y los $15,000, ¿no? Compara eso justamente con las métricas que mencionábamos de ingresos, ¿no? Aquí la educación ya universitaria ha quedado muy en manos del mismo estudiante, estudiante que tiene que salir a trabajar para poderse pagar la carrera. Suele decirse que en Estados Unidos promedio, un año universitario serían unos $70,000. Sí, o sea, la educación más el mantenimiento, digamos, sí, $70,000 por carreras de 4 años, significa que para un hijo usted necesita $280,000 para que culmine su carrera, que no la educación básica, solo la carrera. Y además, exacto, después viene el posgrado, ¿no? que suele ser mucho más costoso en Estados Unidos. Acá en Venezuela hay una diferencia, evidentemente, en los montos, ¿no? Las cifras que hablamos de educación universitaria, pero la brecha con los sueldos sigue siendo muy alta, y por eso digo, aunque las universidades del lado de los privados hacen grandes esfuerzos para generar programas de becas, en el caso de la Universidad Católica hay un esfuerzo enorme por el programa de becas. Las diferencias que tienes igual con los niveles de ingresos hacen que haya mucha gente que tenga dificultades de acceso. Y aunque la educación pública está y ha venido, digamos, recuperando en alguna medida en los últimos años, sigues teniendo problemas estructurales muy serios de infraestructura en las principales universidades del país y sobre todo el salario de los profesores, ¿no? Fíjate que hablemos de los carros y nos acompaña en el estudio Jesús Palacios, economista senior de Ecoanalítica, profesor universitario de la Universidad Católica. Un carro. En estos días estaba viendo una publicidad, un carro pequeño de una buena marca, carro nuevo, estoy hablando de un carro nuevo, $20,000. De hecho, $19,000 algo, pero redondea, $20,000. Si te vas a una camioneta ya son 70, 80. Pero lo curioso es que esa camioneta, por ejemplo, que en Venezuela cuesta 70, $80,000, en un mercado como el de España o el de Estados Unidos, no pasa de 30,000. Y con acceso a financiamiento. Con acceso además a financiamiento. Entonces, de nuevo vamos no solamente al monto, sino a las posibilidades reales que tenemos. Y considerando más que, fíjate, nuestro parque automotor versus las posibilidades que tienen en otros países de renovarlo con relativa frecuencia. Sí, eso es para mí una de las prioridades un poco de Estado, ¿no? Esa dificultad, esa deficiencia en el parque automotor, una infraestructura automotriz que está muy deteriorada, es de las más viejas del continente. Y perdón que te interrumpa, ya lo conversamos hace algunos meses con el propio Asdrúbal. Sí. Y le ponía un ejemplo de lo que cuesta ese vehículo fuera y dentro, y dice, Román, lo que pasa es que hay que considerar que cuando usted importa un vehículo, y aquí la producción está prácticamente en cero, pero cuando usted importa un vehículo, ya nada más en aranceles, nacionalización, o sea, poner ese vehículo en Venezuela, ya le sube el precio en un 50%. Por ejemplo, el carro cuesta $20,000 afuera, ya usted de entrada mínimo va a tener que pagar $30,000. Así es, y eso es una de las cosas que nosotros hemos dicho, además es un sector que hemos estudiado bastante porque lo vemos como un sector de oportunidad, Román, porque efectivamente tienes el parque automotor más viejo del continente, salvo algunas excepciones, ¿no? Estás hablando más o menos de 20 años promedio de rezago en el parque automotor, y el modelo justamente que apunta, lo hemos comentado en estos espacios también, es justamente el modelo chileno, de una baja carga arancelaria, menos ensamblaje y producción nacional de vehículos. Si no eres competitivo
en esa línea de productos, pues lo lógico es justamente facilitar la importación Claro. y facilitar también las opciones justamente con una política de Estado que, bueno, permita oportunidades de financiamiento, porque hemos visto algo de financiamiento en el sector automotriz, pero con plazos de 2, 3 años que al final tú sabes, y con además iniciales de 30 o 40%, que tú sabes que la verdad es que son una ayuda, pero son una ayuda a un costo alto además de financiamiento. Y en unos plazos que son difíciles de manejar para la gente, ¿no? Porque planificarte a 2 o 3 años es muy distinto que hablar de créditos a 5 a 10 años que te dan por lo menos un respiro, ¿no? Aquí se nos olvidó ya que cuando usted habla de un crédito inmobiliario, un crédito para vivienda, en cualquier país medianamente normal, estamos hablando de un crédito a Más 30 de- años, sí. 20, 30 años. Exactamente. Entonces, O sea te que- puedes manejar con un crédito. Fíjate, yo voy a hacer algo con respecto al sueño americano. No es desprecio a las mascotas, no, pero yo prefiero poner antes la alimentación de la casa antes que la mascota. Me parece maravilloso tener mascotas, pero en comida ya sabemos que lo básico, y porque nos lo dice Sendas todos los meses, son alrededor de $500 al mes con lo absolutamente básico, indispensable para una familia de 5 miembros. Y de nuevo, sé que me vas a decir, volvemos otra vez al salario. Sí, al final, y tú dices 570 es el último dato de Sendas y 1.200 si le agregas la parte de servicios, que es muy importante porque un hogar no vive solamente de comida. Transporte. Y exactamente, transporte, la misma educación más básica, los servicios públicos mismos. Y, bueno, justamente nos vuelve a llevar al punto de, bueno, 70% más o menos de los ingresos familiares se están yendo justamente a lo más básico que es alimentación y salud. Y eso está porque, bueno, la capacidad de ahorrar, como tú decías, está muy limitada a unos pocos, con un ingreso promedio que está más cercano a esos $400 en un hogar, ¿no? Esto yo lo digo porque, bueno, incluso hay gente que dice, bueno, en mi zona es peor, en mi región es peor, porque las realidades son muy contrastantes y hemos insistido mucho en este caso que en Venezuela hay que ver las realidades desde lo micro porque son muy distintas, muy variables, y lo que hablamos nosotros cuando damos los datos macros es un gran promedio, ¿no? Lo digo porque muchas veces en redes la gente ataca y dice, pero es que eso ni siquiera se gana eso. O más bien en mi caso un poco mejor. Bueno, eso tiene sentido porque es que los números macros son un gran promedio. Y este es un país con crecientes brechas de desigualdad por regiones, por sectores. Al final es normal, ¿no? Que en medio de tanta distorsión y desviación, pues los promedios no digan tanto para la gente, ¿no? Partiendo, Jesús, de la realidad económica de nuestro país hoy, ¿tú intentarías cambiar el chip de un joven y decirle, mire, usted no necesita una vivienda propia? Porque para nosotros, para los venezolanos, tener una vivienda es garantía, es seguridad. O sea, lo primero con lo que soñamos tener es un techo para mí, para mi familia, para dejar en herencia, en fin. Pero la verdad es que muchos países del mundo eso no es así, como por ejemplo en Suiza. Prefieren alquilar y estar alquilados el resto de su vida y ese dinero de tenerlo, invertirlo. Si estuviera en tus posibilidades, partiendo de esta realidad, tú intentarías cambiar ese chip y decirle al joven, mire, alquile, sí, vea el beneficio del alquiler por sobre la compra. Yo creo que aquí, como hay que ser adaptativo, bueno, dado la situación en la que estamos, es una buena recomendación pensar justamente en la oportunidad de optimizar todo lo que generas en ahorros, ¿no? Hoy las dificultades de tener una vivienda propia son grandes, o sea, ya los hemos comentado durante el programa, y en ese sentido, bueno, justamente nosotros hemos estado muy condicionados, yo creo que es muy occidental esto de tener una vivienda propia, aspirar justamente a ese sueño de un hogar y en el que sentirse cómodo, estar en confort y tener, bueno, la certeza de que si todo va mal, al menos tienes dónde llegar a dormir, ¿no? Pero efectivamente hay muchas oportunidades de optimizar eso, de optimizar el desempeño, ¿no?, de tu dinero. Justamente si te vas a opciones en el mercado de valores, hay opciones en el mercado de valores local, hay opciones en los mercados de valores afuera, y que te permiten justamente, bueno, rentabilizar en tiempo inmediato, o bueno, inmediato obviamente con las condicionantes que tiene esto, ¿no? El desempeño que vaya a tener el mercado, pero que te van generando una oportunidad de optimizar esos ahorros. Yo sí creo, ¿no? Y al final esto es un debate mucho más profundo en finanzas, justamente. Sí, porque más de uno dirá, ajá, pero háblame del riesgo de esa inversión, lógicamente. Claro, toda inversión tiene riesgo, pero también tener una inversión en el sector inmobiliario en Venezuela, por ejemplo, es muy riesgoso, porque es que hay gente que se quedó con grandes patrimonios en bienes inmobiliarios hace unos años y hoy son un cuarto de lo que eran en su valor. Entonces, toda inversión tiene riesgo, no solamente en los mercados de acciones, sino también en propiedades, ¿no? Mira, no hemos hablado, fíjate, por ejemplo, del viaje al año. Un viaje que, de acuerdo a este sueño americano, costaría, déjame volver a la cifra, $179,000 a lo largo de la vida en vacaciones anuales. Y estamos hablando que un viaje son boletos, es un hotel, es un alquiler de vehículos. Y pensando en una familia. Además, pensando en una familia, son entradas, es comida. Fíjate, vamos a ser muy antipáticos y vamos a hacer, no el sueño venezolano, o sea, no hablemos de toda la vida, pero si yo hoy
quiero entonces establecerme con una vivienda propia. Tú estabas hablando de unos $60,000-$70,000. Sí, al menos. Muy modesta. Sí, clase ¿no? media. $60,000-$70,000, digamos a $60,000-$70,000. Un vehículo, pongamos el más económico que yo he Sí, visto hablando de en el mercado, 20,000, 30,000. 20,000, pensando que es un vehículo nuevo. Obviamente hay opciones de vehículos. No, y si mucho más lo económicos. haces por financiamiento, al final sabes que te va a terminar subiendo el costo. Pero, O sea, para esas dos propiedades ya estamos hablando de unos $80,000 a $90,000. Sí. Pero luego sume usted entonces el colegio primero, la universidad, esos 1.200 de la canasta básica que incluye la alimentaria. Ahí efectivamente. está el presupuesto, ¿no? Sí, estás hablando más o menos de unos $100,000 pensando en Entonces yo no sé si tanto para Estados Unidos como para Venezuela, más que sueño, estamos hablando de una pesadilla. sí, bueno, o una quimera, ¿no? O sea, algo Exacto, que es partiendo la difícil canción, volviendo a la canción. algo que es difícil de conseguir. Yo lo que insisto también siendo joven y estando acá en Venezuela, ¿no? Al final sí existen oportunidades. Yo creo que a todos siempre en este contexto hay que darle un poco la vuelta y pensar desde la óptica del vaso también medio lleno en las oportunidades que se generan, porque bueno, hay mucha migración, mucha migración al final, y hay oportunidades de generar valor agregado en sectores en los que antes era más difícil porque había gente, bueno, con más experiencia, con más formación que quizás se ha ido y justamente dejan esos espacios que son, que los más preparados justamente tienen capacidades de alcanzar, ¿no? Y eso es una máxima de mercados financieros, ¿no? Que las oportunidades se persiguen justamente donde se genera también, o donde hay más capacidad de generar valor agregado, un poco el match entre oferta y demanda en un mercado escaso, como en el que estamos justamente en términos de capacidades técnicas. Entonces, están claros los números. Es muy difícil, ¿no? Estar acá en Venezuela y es muy difícil generar condiciones para comprar vivienda, buscar vehículos, es muy difícil pero para el venezolano que se va a lograr también ese sueño americano. absolutamente. O sea, los que se fueron y los que se quedaron enfrentan desafíos de dimensiones similares, unos con más facilidades que otros, pero definitivamente ha sido estos últimos 7, 8 años un desafío para todos, para los que están acá y los que están afuera. Pero cerrando, Román, yo creo que al final los números están claros, es difícil. Hay que estar claro que de estas condiciones hemos pagado, todos hemos tragado sapos en este contexto. Pero si pensamos justamente en fuera de la caja, un poco un escenario, empiezas a tener este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué voy a gastar en una compra de una vivienda si puedo aprovechar lo poco que me quede de ahorro justamente para invertirlo en algo que me genere rendimiento? Y eso me puede permitir, hay una máxima en los mercados financieros que es el interés compuesto, que es la generación justamente de ingresos acumulados a partir de los intereses que te va generando cada año. Y eso se habla de que es la octava maravilla del mundo porque realmente permite, justamente generar ingresos pasivos adicionales que luego te pueden llevar a cumplir el sueño americano de esta época. No un alquiler en una buena zona, claro. O un viaje al año que te pueda permitir también conocer otras realidades. El sueño americano me llama la atención que esos 4.4 millones a lo largo de la vida, 1.6 se van en ahorros para mi pensión, para mi retiro. Sí. No confío en otros, confío en mi capacidad de ahorro. Sí. Jesús, gracias por habernos acompañado. Mira, José Palacio es economista senior de Ecoanalítica, es profesor universitario de LUCAP. Comenzamos esta conversación escuchando El Norte es una quimera. Bueno, ahora vamos a poner algo de The Cure que da por título Los niños no lloran. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.